No puedo, me da risa. Ya no me salió el... Espera que no afino. A la one, a la two, a la 1, 2, 3. El siguiente es un podcast experimental consecuencia de las charlas estúpidas entre dos amigos con alto contenido de inmadurez, ironía, sarcasmo, muchas huevonadas y un toque de humor. No se recomienda el consumo de tanta cháchara para personas que puedan sufrir algún tipo de reacción alérgica a las idioteces. Si decide continuar, será bajo su responsabilidad. Buenas y santas, ¿qué con yo allá con quién? Al con 1 para el con 2, sí, R, le copio. Siga el con 2 para el con 1. Hola amigos teleoyentes, ¿cómo están? Aquí nosotros nuevamente. Vamos a empezar esto con muy buenas noticias. La primera, adivinen qué podcast ya tiene Instagram. Después de muchas amenazas, después de mucho decir que lo vamos a hacer y nunca lo hacemos, por fin. Sí. Entonces para que corran a seguirnos, ¿cómo se llama el podcast? Se me olvidó. @ cada loco con su tema.podcast. Gracias. Es que estaba viendo que ya esté pendiente, ¿no? Yo no me sé el mío, pero me sé... No me sé el mío, pero me sé el del podcast. Sí, eso está bien. Primera noticia parroquial, existe podcast, @caloconsutema.podcast. Segunda noticia parroquial, adivinen quién se ganó el cupo en el arca. ¿Quién está de vuelta? Hola Maclis, ¿cómo vas? Lista para la llegada de los aliens. Lista, muy bien. Les traigo una muy buena noticia. Resulta que el fin del mundo se cancela. Era toda una falsa alarma. No pasa nada. La vida sigue normal. ¿Lo cancelaron por el COVID? No. Resulta que yo no tenía panza. Tenía el colon inflamado. Entonces... No alteraste el curso del universo. No hay necesidad de que venga el Camilo del futuro a prevenirnos. O sea, todo sigue igual. ¿Listo? Ya. Otra vez, los mayas nos fallaron. No será. Seguiremos esperando. Pero bueno. Recuerden, caloconsutema.podcast, @palomolaura, @don Grimaldo y María Clara, @maquis1692. Yes. Ah, Un poquito enredado, pero bueno, qué Y cara. todas calladitas esperando a ver si sí se lo sabía. Es como... miserable. Y María Clara, espere, yo termino. Espero que a ver si termina. Bueno, este episodio es muy especial, a Laura le encanta. Estamos de cumpleaños en la ciudad, estamos de cumpleaños en Bogotá. Aunque hoy nos van a desmentir ese mito. Complicar ese mito un Nos poquito. van a complicar el mito. Hemos invitado a María Clara, porque María Clara es de los tres la más experta en Bogotá. No, momento. Es la experta en Bogotá. No, de los tres la más experta, no, de los tres es la experta. Bueno, sí, ella es la experta en Bogotá, sí, tienes toda la razón. La única que sabe de Bogotá. Sí, de los tres. Y hoy queremos hacer un homenaje a esta ciudad hermosa, odiada por muchos, pero amada por muchos más. Nuestra querida capital, nuestra bellísima neverita, que a Laura le fascina este tema porque ella adora su ciudad, ¿no? ¿Tú qué sientes estando desde afuera? Saliendo la valoro más, me doy cuenta más de todo lo que me gusta, de cómo, digamos que influencia en mi identidad. Y creo que este podcast para mí es súper importante porque es reivindicativo con Bogotá, porque uno nunca habla de Bogotá. No. Y afuera yo he tenido la oportunidad de hablar un montón por muchos temas y por muchos clichés que hay.
con respecto a nosotros, que sobra decirlo, pero he tenido la oportunidad de hablar de mi ciudad, de lo que conozco, de lo que sé y de lo que ha, digamos que, influenciado mi vida y mi identidad. Es que vamos a desmentir muchos de esos clichés, ¿no? Porque es que Bogotá no es solo una nevera, no es solo trancones, no es solo gente fría, no, aquí también se pasa bueno, y se pasa muy, muy bueno, ¿cierto? Bueno, entonces pues entremos en materia, ¿les parece? Perfecto. Bueno, la razón de que María Clara esté repitiendo hoy episodio es porque María Clara ha trabajado en... Bueno, madre, se me olvidó cómo era la palabra. Temas lúdicos en museos. Es la recreacionista. Súper lúdica. Brutos. Hago maromas. Las tres peloticas, el hula hula, fuego. Ahora que lo mencionas, realmente, bueno, yo he hecho labor educativa en museos, pero en muchos casos la labor educativa se ve como una clase de todero del museo. Entonces uno puede desde ayudar en el catering hasta aprender equipos, hasta entretener a los niños, hasta ya realizar actividades formativas. Sí, es algo como muy del campo de la educación en museos. Así Bueno, es. entonces no estaba tan mal, entonces sí puede llegar a ser la payasita de Bogotá. Algunas personas lo leen así. Lo que sí es que tiene muchísima información sobre Bogotá, cosas que no conocemos, fechas, datos. Entonces ella hoy nos va a sacar de dudas, nos va a contar datos curiosos, por ejemplo el cumpleaños de Bogotá, que no se sabe si sí, si no, si ese momento, si la fundación de Bogotá, si sí, si no, si ahí. Si ven cómo soy de profunda con todo el conocimiento. Obvio, ella... Si sí, si no, si dónde. Si no, si sí, si cómo. Ella se puso para este podcast a investigar, entonces buscó Wikipedia, conjugaciones para repetir, y listo, ahí las está sacando todas. Sé que no sé mucho, sino que son cosas e historias que me contaba mi abuela y que a mí me han gustado mucho, y pues que las conozco. Además, digamos que crecí en el centro de Bogotá y ahí hay muchísimas cosas. Yo en cambio creo que sé lo mismo o un poquito menos que el promedio. O sea, yo sé que Bogotá está a 2600 metros más cerca de las estrellas, que Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Eso sí lo sé. Yo le digo eso a la gente aquí, me siento orgullosa de decir eso de 2600 metros más cerca de las estrellas, porque pues acá estamos a 620 y algo, creo, y nosotros estamos 2000 metros más arriba. Bueno, pues si quieren partamos de ahí, ¿vale? 6 de agosto es el cumpleaños de Bogotá, ¿cierto? Pero María Clara nos dijo, error. ¿Por qué, María Clara? ¿Por qué? Bueno, porque lo que siempre se ha establecido es que, bueno, que el 6 de agosto, porque entonces llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, y entonces como él llegó ya, automáticamente la ciudad se creó. Entonces imagínense que llegara una persona y ¡pum!, de la noche a la mañana apareciera una ciudad. Claramente, el tema de hablar de que existe una ciudad es mucho más complejo de lo que parece, porque, digamos, lo que hay que pensar es que para los españoles, para que existiera una ciudad fundada, había que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? No era como decir, ay, yo ya fundé esta ciudad y ya, no, sino que había que cumplir ciertos requisitos que no se cumplieron el 6 de agosto de 1538, que fue cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada a estas hermosísimas tierras, ¿sí? Y además, lo que ustedes tienen que pensar es que, yo no sé, siempre de pronto uno en los cuadros, cuando ve a estas figuras conquistadoras, sí, las ve todas bonitas, así como y entonces sí, con armaduras, y eso vienen todos limpiecitos, o sea, mejor dicho, los señores, eso, el calor del Magdalena, eso no les dio igual, los páramos, eso sí, igual, o sea, no hay ningún problema con eso, peinaditos, ¿sí? Entonces la gente cree que es que eso llegaron ya, listo, fundemos esta ciudad, estamos en forma aquí, y pues realmente eso no fue así. Realmente Gonzalo Jiménez de Quesada lo primero que cuando llega, lo primero que le dice a su grupo, a su combo es, bueno, busquen un lugar donde podamos establecer un campamento militar, ¿sí? Eso fue lo que él va a decir, y ese lugar que se encuentra es donde hoy queda, digamos, en la zona del centro de Bogotá, y allí entonces Gonzalo Jiménez de Quesada establece su campamento militar y toma posesión del terreno. Claro, que ahí es cuando dicen lo de las chozas y cuando hablan del Chorro de Quevedo, que eso también habría que discutirlo, ¿no? Sí, porque además es muy chistoso porque
dicen, muchas veces lo que se dice es que esas dos chozas, entonces en ese mismo día ya se puso la plaza, y entonces uno dice como, "What?". Pero les rendía mucho en las obras en esa época. Sí, o sea, es que yo así, vea, así, esos rapitos se montaron todo y ya tenían plaza, ya tenían gobierno, o sea, mejor dicho, de una cabildo, y eso no fue así. Eso fue un proceso, y lo que sucede entonces el 6 de agosto de 1538 es que se toma posesión del terreno en nombre del rey Carlos V. Sí, eso es lo que hace Gonzalo Jiménez de Quesada, y pues se asienta ahí con su gente. Ya. Pero entonces es por eso que no se cumplen esos requisitos, que podríamos hablar de que no necesariamente la ciudad queda fundada ese día. Igual, como pasa mucho en Colombia, es que aquí no tenemos el acta de fundación original. Sí, aquí no está el acta de fundación de la ciudad. Entonces, como ese documento no existe, imagínense pues todo lo que queda suelto, ¿no? Digamos, los cabos sueltos, y de ahí que muchos historiadores pues se hayan puesto a la tarea de pensar, bueno, ¿qué día podría uno hablar de ciudad fundada? Y digamos que se calcula más o menos cuándo sí fue como la fundación, con todos los requisitos que tenían los españoles. Bueno, hay otras dos fechas importantes. Una sucede en 1539, que es cuando llegan otros dos personajes que van a ser importantes, que fueron Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar fundó otras ciudades aquí en Colombia, como Popayán y Cali, y él ya tenía como mucha experiencia como en ese tema, y tenía más seguidores, digámoslo así. Ya. Tenía más canchita. Likes. Dejémoslo para que nuestros amigos centennials Era nos más entiendan. cool ahí. Sí. Y en Nicolás de Federman. Cuando llegan estas dos figuras, entonces es cuando en 1539 sí se ubica el lugar donde va a ser la plaza. Es que fíjense que en Colombia, si usted va hasta el pueblito más chiquito, hasta la ciudad más grande, hay plaza. Y usualmente es una plaza rectangular. Bueno, eso tiene un nombre más científico, pero yo lo voy a decir rectangular. Tiene su placita rectangular, y alrededor, ¿qué hay? Pues la iglesia, pues el gobierno, el colegio, la policía, usualmente. La alcaldía y la estatua. Y el monumento. Claro que eso ya vendrá después. Antes, lo que iba en el lugar del monumento, pues no exactamente en el lugar, pero sí en el centro, digámoslo, era el rollo o la picota, que era como, si a uno yo os he dicho que lo puso en la picota pública, sí. Usted lo pusieron en la picota, que ese era como el símbolo del dominio, en este caso español. Entonces, cuando se cumple, se ubica la plaza, y entonces ya se establece el cabildo, que era quien mandaba. Eso va a suceder en 1539. Y hay otra fecha importante. Resulta que, pues como nosotros hacíamos parte de España, mejor dicho, éramos una extensión de su territorio, entonces no podía existir nada sin la aprobación del rey, ¿sí? O sea, el rey tenía que decir, sí, esto sí existe. Algo así como lo que hace el Estado dándonos una cédula. A uno le dan una cédula, y a ustedes y a mí nos dicen, usted existe para el Estado. Entonces, sucedió lo mismo con el rey. El rey tenía que establecer la real cédula, que era ese documento que decía, esta ciudad existe. Y entonces ese documento se emite en 1540. Entonces son 3 fechas que podrían hablarnos de esa aparición ya de la ciudad como la pensaban los españoles. Igual yo soy partidaria de pensar que este territorio, es que yo no sé, a veces yo preguntaba mucho en el museo, ¿cómo se imagina este territorio de la ciudad de Bogotá antes de que llegaran los españoles? Y entonces la respuesta es, selva, personas que o no se imaginan nada, es como, no, pues un territorio. Y resulta que aquí, en la sabana de Bogotá, sobre todo cerca del río Bogotá, ya habían, digamos, cacicazgos indígenas. Sí, aquí era cacicazgo de Bacatá, ¿no era? Creo. Bueno, es que lo que pasa es que lo que sabemos de nuestros indígenas, pues de los indígenas agrupados bajo el nombre Muisca, viene mucho de las crónicas españolas. Es decir, que hay mucho de nuestra historia que nosotros realmente no sabemos cómo es
¿Cómo fue? Porque no tenemos, digamos, unas narraciones escritas propias de los indígenas, ¿sí? Entonces... Sí, o sea, tenemos solo una versión. Sí. La que nos están contando, básicamente. Sí, aunque hay un hallazgo arqueológico muy reciente, que es el hallazgo arqueológico de Nueva Esperanza en Soacha, que está buenísimo porque muestra que hace más de 2000 años ya había asentamientos de personas de indígenas, ¿sí? en la zona de la sabana de Bogotá. Entonces los hallazgos arqueológicos han complementado un poco la historia, pero digamos que ya hay aspectos que están interpretados desde los españoles. Entonces los españoles hablaban que había dos figuras importantes, el Zipa y el Zaque, ¿sí? Y entonces la zona de descanso del Zipa era aquí, o aquí no exacta, aquí no, vea, aquí en Santa Margarita no, donde yo estoy no. En mi casa no. Sí, sí, o sea, aquí exactamente no, sino en la zona del centro de Bogotá, Santa Margarita no, Sí. en la zona del centro de Bogotá, sí, y que la zona del Zaque era lo que hoy es Boyacá, sí, pero realmente ellos lo ponen, imagínense, ellos cuentan la historia muy... Desde su idiosincrasia, entonces ellos lo ven como si fuera una lucha de reyes y una cosa, así lo narraban, ¿no? Como si fuera, y no, sí, no porque los cacicazgos estaban relacionados de formas distintas aquí en el territorio de Bogotá, sí había, digamos, la palabra bacatá o este término viene de un cacicazgo, pero realmente ese cacicazgo quedaba en lo que hoy, si no estoy mal, espero no estarme, aquí los teleoyentes me podrán evaluar, en Funza. Que los teleoyentes opinen y nos corrijan sí, también, porque se trata de ser conscientes. Y porque es que vea, es que este conocimiento ya está un poquito empolvado, pero bueno, ahí estamos. Oxidado, está oxidado. Se dice oxidado. Pero sí. mira, Chinita, porque si es que estamos hablando de Bogotá, no hay que hablar así, caray. Hay que hablar como los bogotanos aquí de antaño, la gente era de aquí bien regia, ¿no? A la carachas, mis chatos queridos, yo lo que sí les vengo a decir es que a mí me parece importante ese tema del acento, de los rolos, de los cachacos. Pero entonces, según como nos ibas diciendo, mi Chinita, el cacicazgo de Bacatá, ¿dónde era que quedaba, mi chata? Bueno, ese o lo que era el cacicazgo de Bogotá, ¿sí? Estaba ubicado en lo que hoy es Funza. Ahí ¿en era que serio? quedaba, eso existía, claro, es que existía existía el cacique, pero lo que pasa es Uy, que... pero siempre lejitos. Sí, pero es que el territorio muisca era gigantesco. El territorio Claro, sí. muisca ocupaba todo lo que hoy es Cundinamarca y lo que hoy es Boyacá. Y no eran territorios continuos, así como ahora que uno hace el mapita y dice, estos son los límites del territorio, lo que queda afuera es lo de otro país y lo que está dentro es mi país o mi ciudad. Sí. No, los muiscas no se movían de ese modo, ellos tenían alianzas, puede ser con un cacicazgo que quedara a muy lejos o a mucha distancia, ¿sí? De su cacicazgo, ¿sí? Entonces no eran territorios continuos y había diferencias de lenguas, mejor dicho, la complejidad de estos pueblos pues no la logramos hasta cierto punto abarcar porque carecemos de pronto pues de los elementos que se requerirían. La arqueología ayuda muchísimo, ¿sí? Y con estos hallazgos que se han hecho últimamente pues mucho, pero de pronto hay cosas que se nos pasan. Aquí hay algo que me gustaría aclarar con eso que acabas de contar que escuché hace poco. Yo soy fan, fiel. Yo sé que ya no se escucha, por eso la menciono, ¿sí? Fiel fan de los podcasts de Diana Uribe. Ella obviamente sí. está aquí pendiente escuchándonos. Yo soy amiguísima de ella. A la carachas, mi chata querida, qué bueno, porque nosotros somos súper fan. Y la verdad es que hace rato no veo a la Dianita, chatica. lo que pasa es que está ahorita en contingencia por aquello del confinamiento y estas cosas. Pero ella igual sigue trabajando desde la casa. Sí. Y nosotros dijimos que apenas termine esto, nos vamos a tomar un chocolatico con almohábana. A mí me parece que podemos etiquetarlas, ¿qué dicen ahora los jóvenes, no? Ahora hay que preguntarle aquí a los bisnietos míos, porque es que yo no sé esas cosas de ahora, cómo es que funcionan. Pero ella hablaba de cómo la historia que conocemos sigue siendo incierta, ¿no? Porque ella explicaba en un episodio, no me acuerdo en dónde, que la arqueología, lo último que se conoce pues de historia, o sea, digamos, que por mucho tiempo se creía que el nacimiento de la civilización humana, por decirlo así, fue Grecia. Después aparece X artilugio arqueológico que demuestra que la civilización viene de muchos años atrás, que en ese caso se entiende que es de Sumeria porque son cosas mucho más viejas que lo que había en Grecia. Nosotros podemos pensar que los muiscas o no sé, los chipchas, las culturas de aquí eran de cierta edad. Después aparece X
taza, vasija, cosa que nos demuestra que viene de muchísimo más atrás, entonces como que todo eso siempre siendo muy a sorpresa, ¿sí? O sea, no se puede dejar, ¿cómo se dice? Asegurado. Sí, igual es que lo que tenemos que pensar es, piensen mucho en el colegio, lo que a uno le enseñan de historia. A mí me parece eso interesantísimo en el sentido de que primero enseñan toda la historia europea. Cuando te enseñan, ¿no? Donde o sea, se aprende toda la historia europea y como que en el último año es como, ay, ¿verdad que ustedes viven en un territorio? Venga y les contamos un poquito la historia de Colombia, que usualmente empiezan por la independencia y uno es como, ¿what? Perdón, ¿qué? Sí, o sea, y antes, Sí. ¿qué pasó? Bueno, más o menos no se sabe qué pasó. Pues queda de lado todo un montón de historias, de saberes que serían importantes para nosotros como sociedad. Pues por toda esta versión de la historia que han creado los mismos europeos, ¿no? De que el centro de la civilización fue Grecia, Ok. y pues que nosotros, como fuimos parte de ellos, también tenemos Sí. que pensar eso. Y pues bueno, eso no es necesariamente la realidad. Y digamos, con el término muisca, lo que se hizo fue abarcar a una variedad de pueblos que sí tenían la misma familia lingüística, que es la chibcha, que esa es la familia lingüística de los muiscas, pero no podríamos pensar que eran exactamente el mismo pueblo, igualitos. Es que nosotros, como miramos la vida, es como la pensamos nosotros hoy, ¿no? Que existen países y cada país tiene como una lengua oficial y una religión, bla, 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 Ujú. pero eso no se, y de hecho no se da en la realidad, y mucho menos lo podemos pensar así, pues para periodos de tiempo más Claro. antiguos. Es como si llegara alguien hoy por hoy y dijera como que todos los que tengan la misma familia lingüística es una sola raza, entonces no sé, no existe Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, España, todos son españoles, Sí, punto. o todos son la etiqueta que nosotros tenemos, ¿no? Todos son latinos, ¿no? Entonces, pues no está mal, no es Exacto. digamos como que un pueblo sea superior a otro, para nada, pero claramente no somos lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo el mexicano que el colombiano, que el chileno, Que que se el... comparta mucho, sí. Si dentro del mismo país, nomás aquí dentro de Colombia, cuánta diversidad hay. Que en el exterior se crea que todos somos de una sola región de Colombia, no quiere decir que Así lo es. seamos, ¿no? O sea, aquí hay de todo como en botica, como diría Diana Uribe. Ajá, Hoy voy a citarla exactamente. muchísimo. Lo que sí es que a pesar de que digamos que el cuento que nos cuenten sea cuento del cuento, cuento del cuento, y que el cuento que nos cuenten sea cuento del cuento, cuento del cuento, y que el cuento que nos cuenten sea cuento del cuento, interpretaciones de las interpretaciones, y que de pronto no nos llegue la información o que no tengamos acceso a ella, claramente lo que era en realidad. Lo que sí es que se conservan cosas de la tradición, por ejemplo, la comida, las recetas. Hay cosas, hay alimentos que se han conservado muchísimo, por ejemplo, el maíz, ¿sí? Ha sido un alimento que siempre ha estado como en la vida de este territorio. Hay frutas específicas como la uchuva, la curúa, que son antiquísimas en el territorio, pero La curva tan a mí, rica. a mí lo que me parece chévere de Colombia es que en general somos como una mezcla, es como si hubieran cogido y porque entonces, por ejemplo, la almojábana, si ustedes miran el mismo término de la palabra, pues viene más como del universo, digamos, oriental árabe. Y el ajiaco, el modo de preparación viene, o sea, el modo de preparación es español, ¿sí? Pero hay elementos que son propios nuestros. Entonces, realmente es como... A mí lo que me parece interesante de Bogotá es que realmente somos una mezcla bastante fuerte de un montón de influencias internacionales y nacionales que lo que han hecho es que seamos como una especie de híbridos, ¿sí? Culturales, que es chévere. Ahorita que lo mencionas, digamos, por ejemplo, el ajiaco, que es el plato típico de Bogotá, ¿no? O sea, cuando dicen Bogotá comida, ajiaco, eso es a la fija. Tú, por ejemplo, sabes cómo es la historia del ajiaquito, toda la cosa, que es tan bueno y tan rico. ¡Qué rico! Pues Me antojan. el modo de cocción del ajiaco viene de un plato español que se llama la olla podrida. Digamos, ese es como la base del ajiaco. El modo de Ya. cocinar, porque digamos, el modo de cocinar de los indígenas era distinto. Y lo más interesante es que este plato tenía ciertas variaciones y si uno mira antes, se le podían meter elementos que había en el territorio. Por ejemplo, el pez capitán.
Sí, el pez capitán era un pez que comían los indígenas, sí, Ew. que está muy en peligro de desaparecer y que si ustedes van a ciertas quebradas les dicen que todavía hay. Sí, pues yo no he visto ningún pez capitán, pero cuando uno va, la gente de la comunidad le dice, no, si aquí hay pez capitán, está en peligro, pero hay. Y entonces era tradicional, si uno va y busca en los periódicos de algunas épocas, encontrará que era tradicional comer el ajiaco con cabeza de pez capitán. Ajiaco con pescado, no, guacali, no. Ni uno se lo imagina. Y uno no se lo imagina, exactamente. Así que la, digamos, transformación de este plato, pues ha sido súper, súper extrema. Ha implicado pues dejar ciertas cosas que pues ya por la escasez del mismo pez capitán nosotros pues no consumimos. Además que el pez capitán se conseguía en el río Bogotá. Vaya usted y pesque algo en el río Bogotá, ¿no? O en el río Bogotá la parte del cauce que pasa por Bogotá. Pues de qué Si uno pesca, se va- pesca. Pesca una infección, pesca una gripa, pesca algo. No, y hay, realmente en la parte que pasa por Bogotá no hay vida porque es demasiado contaminada. La parte del cauce que pasa por la ciudad de Bogotá. Entonces, en donde nace el río sí está muy, muy bien conservado. Sí, allí hay una labor hermosa que hacen los guardabosques de los páramos aledaños y todo esto de cuidar el nacimiento del río. Pero luego vienen las curtiembres, bueno, ya hay un montón de elementos de contaminación que hacen que el río pues ya quede totalmente imposible pescar ahí. Tal vez uno pueda pescarse una buena enfermedad, pero pues no creo que pez capitán se vaya a encontrar en el río Bogotá. Aquí viene, por ejemplo, ya la primera prueba para nuestros queridos teleoyentes. A ver si se ganan el pase en el arca o no. ¿Team Changua o no? Yes, Team Changua. Bien, Laura y yo, por eso es que elegimos esta nave, porque es que la Changua es lo más sabroso del mundo. Claro. El que diga que no. Que mejor dicho, déjenos de seguir. Sí, el que no eliminado. No queremos esas malas influencias. María Clara, ¿Changua o no Changua? Pues a ver, es que realmente yo ¿Sabe qué? Cuelgue ya, ¿no? bueno, ya creo que fui eliminada. No, lo que pasa es que no sé cómo decirlo. Mi familia, digamos, yo soy un poco extraña porque nunca fui de esas familias grandes. Es decir, yo tengo en total 2 tíos. En total de toda mi familia tengo 2 tíos. Sí, no es como Ok. antes que sí, o sea, yo no sé qué pasó y no tengo así como una familia, o sea, no tengo muchos primos ni muchos tíos, no. Entonces, nosotros nunca fuimos como muy de estos platos tradicionales que hay un montón, ¿no? La changua es uno de ellos, pero hay muchas preparaciones que pues mi mamá por practicidad pues no hacía. Digamos, es más fácil como los cereales. Sí, pues sí, o sea, Ya. y el cafecito, Ya. eso sí, el café toda la vida, hemos sido muy cafeteros. Razón por la cual Laura todavía está en duda por si se gana su pase o no, porque a Laura no le gusta el café. What? En el momento en que la nave se empiece a hundir, pues la primera que tiramos por la borda es a Laura. ¿Por qué? Si café toma todo el mundo, Changua no. Pero no el café que nosotros hacemos en Colombia. No, ninguno. Yo no me aguanto ni un dulce de No, la verdad, café. dulce. No me lo aguanto. Es como una. Es más que disgusto. Es como una fobia. Es como una cosa horrible. Es más, pienso en eso y se me pone la saliva amarga. Yo estoy pensando que de niña la dejaron caer, pero bueno. Sí, no. Eso ¿Qué será habrá sucedido? discusión para más Sabemos. adelante. No, pero de ahí fue lo de la cara. Desde ahí la cara me quedó así. Eso no Ya, fue ya, por ya. eso. Lo del café no. Habrá que preguntarle a don William cuántos golpes recibió Laura de niña. Pero María Clara, mira, fue un placer tenerte aquí en el programa. Despídete, o sea, danos tu pase porque... Sí, no. Chao. Si no eres Team Changua, no Por subes al arca. favor. Pero si soy Team Ajiaco. Team... Convénzanos. A ver, ¿es Team Curúa? ¿Es Team Curúa? Claro, curúa con leche. Claro, con leche, porque es que si es sin leche es como la Muy textura en la fuerte. boca es muy fuerte. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Tienes información sobre La Puerta Falsa? Que es un restaurante súper antiguo que creo que ha tenido problemas ahorita. Sí. Con todo lo del COVID, que iba a cerrar o algo así, que era una sociedad de 2 hermanos. Bueno, antes de que nos aclares, La Puerta Falsa, ¿qué es? Disculpe usted. Es un restaurante muy antiguo de comida, de digamos que de onces, que las onces también son algo típico en Colombia, que viene siendo la merienda. ¿En serio?
¿En dónde? En Bogotá, al lado de la catedral. Exactamente, queda súper cerquita de la catedral. Digamos que Vea, pues. la Puerta Falsa es es un lugar muy famoso. Pero es que lo que uno tiene que pensar como visitante de otro espacio es que ¿qué hace en su ciudad? A ver, ¿a qué me refiero? Cuando yo estoy en Bogotá, ¿yo a dónde voy a almorzar? Pues voy al Corrientazgo. Sí, almuerzo ejecutivo. ¿Pero por qué voy allí? Porque allí me dan una porción buena, de buen tamaño. Puedo repetir jugo. Exacto. Señorita, más jugo. Le cambian la sopa por huevo. Sí, el principio te lo pueden cambiar o te pueden poner dos principios. Nos cambian sopa por huevo o sopa por fruta para los que son más light. ¿No? Exacto. Y lo mejor, podemos elegir jugo de mora o limonada. Así es. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo soy partidaria de que cuando uno visite otro lugar, debe ir a esos lugares. Yo soy más partidaria de las plazas. Mejor ir a una plaza, además porque uno tiene contacto con el alimento, ¿no? En bruto, por así decirlo. Como se ve todo, o sea, es como Así es. mágico ver todo ese color, Sí. todas esas frutas, verduras. Además, lo veí hace poco en un documental de Netflix que también está súper recomendado, que es de Street Food Sí. Latinoamérica. Sí, lo he oído. Y es que salía, creo que era Palo Quemado. O sea, la mayor parte del documental, la parte Colombia, era en la Perseverancia, pero salía Palo Quemado y salía, como por decirlo de alguna manera, un pabellón solo de aromáticas. Y es delicioso ir allá. Solo O sea, aromática. nomás el caminar. Sí, hay otro de solo flores. Sí, me refiero por los aromas Ajá. que hay. Es una delicia ir allá. Exacto. Los aromas, la gama de colores, porque además te lo organizan, ¿no? Te organizan Sí. las hortalizas, te organizan las frutas, entonces pues uno ve un montón de colores, de tamaños y de formas, es buenísimo. Las plazas son una Y maravilla. además todo brillante, todo limpio y todo provocativo. Es que hasta a uno la uyama le gusta, solo viéndolo. La llama es deliciosa. No. Usted está buscando que la tire por la borda, ¿en serio? Bueno, me surgió una duda, ¿no? Digamos en un imaginario. Llegó X Sí. persona del extranjero. ¿A qué parte de Bogotá tú la llevas que a ti te guste? O sea, que te digas como a mí me gusta estar en este sector de Bogotá, como para que vengas y conozcas. No necesariamente, me refiero no lo típico, obviamente vamos al Museo Nacional, al Museo 20 de Julio, vamos a, no sé, ¿Al museo del 20 de julio? Sí. El de la Independencia, la Casa Ah, del Florero. ya. Bueno, sí, Ya, pero ya. también se llama Museo 20 de Ah, Julio. no sabía. Pero bueno, o sea, aparte de esos sectores obvios que hay que conocer de la ciudad, los turísticos, ¿a qué parte de Bogotá tú lo llevas y por qué? A ver, María Clara, tú primero. Listo. Tengo tres partes, las voy a decir rápidamente. Ok. Las dos primeros lugares sería la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. Ya. Sí, claro, lo pienso en términos arquitectónicos, pero sobre todo por lo que significan para la ciudad estos dos espacios. ¿Sí? Son espacios de pensamiento, son espacios de generación de conocimiento, de protesta, y ese sentido es súper chévere porque no sé la movida de las universidades públicas en otros países como sea. A mí me parece que la movida de las universidades públicas latinoamericanas es bien particular y es muy interesante. Entonces yo, o sea, un paso obligado, porque además creo, la pedagógica es un poquito difícil, pero la Universidad Nacional, el campus a veces se abre para pues cualquier persona que quiera recorrerlo. Entonces esos serían dos espacios obligados. Y hay un tercer lugar que a mí me encanta, me apasiona ese barrio, que es el barrio Pablo VI. Ok. Sí, ese barrio me parece fantástico porque pareciera que uno estuviera en otro lugar. O sea, Bogotá tiene la posibilidad de trasladarlo a uno a como muchos lugares Ya. y eso es buenísimo. Entonces son una serie de conjuntos, pero uno se siente, realmente tengo que investigar más la historia del barrio. Sé que se estaba pensando como zona protegida porque pues tiene varias, debo decir que es por puro gusto, no tanto por investigación que haya hecho, pero uno se siente como si estuviera en un barrio como soviético, ¿sí? Y a mí eso me parece muy chévere. Sí, es una serie de edificaciones como de especie de conjuntos muy distintos a la lógica de edificios que hay en la ciudad y que es muy interesante. Entonces, a mí el barrio Pablo VI me encanta. Yo los llevaría allí. Ok. A mí esos espacios me parecen también muy chéveres. Y nombrabas algo de esos espacios que a mí me parece importante y que digamos que para mí es
es muy chévere, y es la carga arquitectónica, porque pues sabemos que en la Universidad Nacional hay edificios que lastimosamente se están cayendo, pero que fueron diseñados por Le Corbusier. Tenemos el edificio de posgrados de Rogelio Salmona. Entonces está súper chévere también esa parte, sin contar la carga cultural, porque tú entras y encuentras un montón de cosas y gente haciendo cosas, y por ahí hay alguien cantando, por ahí hay alguien haciendo maromas, por ahí hay alguien haciendo arte circense, por ahí hay alguien tejiendo algo. Siempre hay mucho movimiento y la gente siempre está haciendo algo. Con eso que si yo escuchaba una vez una entrevista que hicieron a un turista extranjero en Bogotá, le preguntaban como, que no sé qué le gustó de la ciudad, y él decía que le parecía mágico que Bogotá era una ciudad que tenía una sorpresa, y era que una ciudad que escondía 2 ciudades dentro, ¿sí? Que eso era algo que él viajaba por todo el mundo, no sé qué, y que él nunca en su vida había visto una ciudad que tuviera 2 mini ciudades dentro de la ciudad, que una era la Universidad Nacional, porque era una mini ciudad, se encontraba de todo, o sea, y había de todo ahí, y otra mini ciudad para él era Corabastos, por el mismo tema, era grandísimo y también se encontraba de todo, bueno, la misma vaina. Pero tú, por ejemplo, Laura, si tú dices, voy a traer aquí ¿a qué parte de Bogotá te lo llevas? Es que a mí, digamos que yo crecí en el centro, entonces a mí hay algo que es muy típico, o sea, que puede ser hasta cliché, pero es que a mí me gusta y me apasiona justamente porque yo crecí en eso. Entonces, para mí el Septimazo y el Mercado de las Pulgas de San Alejo y Terraza Pasteur y el Teatro Faenza y el Colón y todo esto a mí me gusta muchísimo. Entonces eso sería algo que yo llevaría a un extranjero a ver sí o sí, porque pues mi bisabuela vivía en el centro. Yo después de salir del colegio me cuidaba mi bisabuela y mi abuela, casi que yo vivía ahí porque yo iba a mi casa solo a dormir. Entonces yo subía a la Séptima a el festival de teatro, la inauguración del festival de teatro, la caminata de la solidaridad por Colombia, los desfiles del 20 de julio. Lo que más recuerdo sobre todo eran esos inauguraciones de festival de teatro, que era genial, eran súper chéveres, y aparte luego ya me iba con uno de mis abuelos, mi abuelo materno, que también le encantaba como a mí el plan Septimazo de ir a caminar la Séptima, cuando no era peatonal, pero no me acuerdo cómo funcionaba antes, era que la cerraban o algo así, pero yo siempre recuerdo caminar por la calle y los sitios de artesanías a los que entraba a comprar un montón de cositas y todo esto. Entonces ese plan de la Séptima no me lo perdería. O ver cómo venden en el mercado en el mercado de las Pulgas de San Alejo la cabeza de la Barbie, o sea, que quién va a comprar la cabeza de la Barbie o las ventanas del carrito, no sé para qué, o sea, no sé, yo no tengo tanta esperanza y tanta fe cuando hago algo, pero sé que hay mucha gente que sí tiene fe y esperanza en vender esa cabeza de Barbie. Sí, es verdad, y un montón de lo que se diría aquí chucherías, ¿no? Sí, un montón de chucherías que uno dice, de verdad, esto lo venden, un zapato viejo, cosas que hasta dan como asquito, pero tiene su encanto en el contexto. Yo la verdad, hay una parte de Bogotá que a mí me encanta, y es que es muy como bohemia, por decirlo así, muy cosmopolitan, entre comillas, ya siendo muy cool yo, y es galerías. A mí ese sector de galerías me fascina, ¿sí? Primero porque se llama galerías porque hay muchas galerías de arte, cosa que me parece genial. Pero también, no sé, o sea, como que yo a todo mundo le recomiendo galerías para todo. Es como que hay cosas de artes en galerías, que variedad de restaurantes en galerías, que si vamos de rumba en galerías, que solamente plan cerveza en galerías. O sea, galerías para mí es lo máximo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa zona, ¿sí? Y me parece que uno puede caminar ahí a cualquier hora sin ningún problema, para mí, ¿no? En mi imaginario, pues.
no sé, yo soy muy fan de allá, además que hay varios sitios que puntualmente a mí me gusta visitar mucho, ¿no? Digamos que hay uno específicamente que a mí me encanta por el trabajo cultural que está haciendo en la ciudad, ¿no? Que digamos que pues es muy reciente, no es antiguo como, no sé, como la zona del centro, pero que igual está haciendo para mí una buena labor, y es Casa Tinta, que también está en galerías, ¿no? Y es un centro muy cultural, entonces ahí uno también puede sentarse a hablar con la gente, y hacen un club de dibujo. Bueno, en este tiempo de pandemia obviamente todo lo que estamos mencionando pues está cerrado. Esperamos que cuando se vuelva a la normalidad pues todo esto vuelva también a abrirse, de verdad. Espero que mucho de esto que estamos hablando no sea historia, no quiebre, pero sí que sí, no sé, yo soy muy fan de esta parte de Bogotá, me encanta ir a galerías. Hay otro sitio que a mí me gusta también mucho y tiene, digamos, que una dinámica parecida a la del Septimazo, y es Usaquén. Esa también Sí, me claro. gusta. Ahorita que hablas de eso, que me hice acordar de... es que yo leí eso hace mucho tiempo, no me acuerdo bien. Aquí perdonarán mis queridos teleoyentes mi fallo en la memoria, pero tengo entendido que hubo si no estoy mal, si mal no recuerdo, el restaurante este que está al lado de Monserrate, Santa Clara, ¿cómo se llama? María Clara, véalo. María Clara, véalo. María Clara, véalo. Santa Clara. Restaurante María Clara, mi restaurante. Sí. Perdón. El edificio como tal lo movieron entero, ¿no? Ese restaurante antes estaba en Usaquén, ¿no? Y de hecho, si no estoy mal, ese viene desde Europa. Es un edificio que trajeron como desde Francia. Sí, ¿no? como que yo también Me parece. como que leí algo así, como que venía desde Europa, luego estuvo en Usaquén, luego lo pasaron como para Chapinero y luego lo pasaron para Montserrat. No el sabemos, edificio entero, ¿no? Lo han movido así por partes. Es que no me acuerdo. Yo tampoco sé. Ah, no, ¿cómo así? No, ¿cómo así? Bájela, Creo que sí. Estoy perdiendo mi investidura de experta. Y había otro que ahora queda, que no sé qué funciona ahí, pero ahora queda en la Jiménez, o en la, no, en la 19 con Caracas, que ese edificio se movió con rodillos. Ese edificio lo movieron, Mi abuela sí. me contó, sí, completo, que le pusieron unos rodillos por debajo y lo movieron completo, pero yo pensé que lo habían como desplazado un poquito, y no, lo desplazaron para hacer que la 19 fuera una avenida más grande. A mí me dicen 19 con Caracas y se me viene a la mente otro edificio. Uno un poco más acuático. Está perdido porque eso no es en la 19, eso es en como la 22. Sí. Pero igual está cerca. Exactamente, un poquitico más hacia el norte, un poquitico más hacia el norte. Igual está cerca. Es hacia el norte, es que usted es muy del sur, por eso no se entera. Sí. Sí, ¿sabes? El sur en su así. Pero sí, o sea, a mí me contó mi abuela esa historia, y a mí se me hacía increíble que se pudiera mover un edificio así. Y era una obra de ingeniería que no me acuerdo si transmitieron por televisión o mi abuela se fue a chismosear cómo movían ese edificio. Pero yo sé que tenía público. Claro. Tenía público en movimiento de ese edificio. Claro, debió haber sido toda una proeza, sí, a mí también. Y no es que no es un edificio bajito tampoco, es un edificio que tiene hartos pisos. Que por ahí unos 15, algo así, ¿no? Ay, no sé, de pronto menos. Pero no es un edificio de 4 pisos o algo así, no, es un edificio altico. Y anchito. Sí. Anchito. Y anchito. Uy, pero entonces, así es. Tremenda proeza de la ingeniería. Sí. O sea, este que te menciono, es que no me acuerdo, o sea, no, honestamente no me acuerdo bien si es el Santa Clara, pero sí leí esa nota, ¿no? En alguna página que hablaba de Bogotá y anécdotas de Bogotá, hablaban de eso, de que era un edificio. O sea, aquí los detalles, señores teleoyentes, disculparán, no me los acuerdo bien, voy a llenarlos, ustedes investigarán, ¿no? Yo relleno los detalles como para la historia no quede hueca, pero o se ustedes... rellenan con fantasía. El chisme. Exactamente, ustedes se pueden investigar y nos cuentan bien. Si las noticias ahora recurren a las redes sociales para contar los chismes, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Exacto. Vamos a inventar un poquito aquí eso. Lo que sí sé que seguro es que el edificio venía de Europa, no me acuerdo, o sea, aquí relleno yo Francia, ustedes investigan qué país, que el edificio se lo trajeron porque, si no estoy mal, aquí es donde otra rellene, la persona dueña del edificio como que le gustaba esa casa por X razón, que rellene, creo que era una herencia. De esto sí se fue de chisme completo. Sí, o sea... Una
trifulca entre ellos. Entonces se lo quedaron los Y hijos. ustedes vieran el problemón. Y él dijo, no, pues a mí no me quitan la herencia, me la llevo a Latinoamérica. Bueno, entonces se vinieron con ese edificio, lo trajeron, en un principio estuvo en Usaquén, el edificio después lo movieron de ahí, sé que lo movieron como, o sea, haz de cuenta cada pared, ¿cómo explicarlo? Como cuando tú coges y cada pared es como una especie de cartón, no sé si me hago entender, entonces quitas esta pared, quitas esta otra y las mueves las paredes enteras. Claro, ¿Sí me claro, es que explico? eso tuvo que ser de cartón para que pudieran mover eso, no fuera tan pesado. Pues no era de cartón, pero si venía en barco desde Europa, imagínese. Yo me estoy imaginando algo así como la estrategia del caracol. Sí, ajá, algo así. Ahí tienen su hijo de Casa. Entonces, bueno, las mueven supuestamente al siguiente destino. Rellené aquí porque yo no estoy seguro, pero creo que fue Chapinero. Sé que el destino final sí fue Monserrate, que pues, para los que no conocen, Monserrate es una montaña dentro de Bogotá, ¿no? O sea, Bogotá es 2.600 metros bajo ¿qué? Debajo de las estrellas. Y Monserrate es más alto aún, no me acuerdo cuántos Como metros. 3.200. Entonces, Más alto. exacto. Entonces, póngale usted mover esa casa desde Usaquén, que queda lejos, ¿no? Siempre es al otro extremo, literalmente es llegando a la salida de Bogotá por la zona norte. Moverlo al centro de la ciudad. Y después eso, subirlo montaña arriba para montarlo al lado de Monserrate. O sea, eso también es otra osadía de la ingeniería. Sí, o a veces uno desconoce muchas cosas que sabe la gente que, pues, que es ingeniero civil, o que tiene sus trucos y de pronto uno se lo imagina súper guau y es más sencillo de lo que parece. Bueno, sí. Acabaste puede de ser matar su ilusión. también. Sí, yo aquí No imaginándome. es para hacerte sentir mal, pero realmente... No, Laura, eso sí, ella siempre se la pasa arruinando mis imaginaciones. Yo pensando aquí que el tipo venía desde Francia, Wingardium Leviosa a casa, y se la trajo así volando hasta... ¿no? Es que es la única manera, además. Y no, resulta que no era así. Y que alguien le decía, no es Leviosa, es Leviosa. Ay, Dios. Yo iba a preguntarte, era porque sé que la ciudad tiene una cierta especie de personajes que son icónicos, ¿no? La loca Margarita. El bobo y- del tranvía. ¿Cuáles son y por, o sea, existieron? ¿Son mitos? ¿Realidad? ¿Fantasía? Descúbralo en nuestro próximo episodio. A mí me contó mi abuela de esos personajes también y me contaba como historias, porque si no estoy mal, mi bisabuela o ella los veían en la calle, en la Jiménez y en la Séptima. Y luego, visitando un museo, vi fotos y les puse cara y es como, sí, existieron. Entonces María Clara debe tener más información de esos personajes. Deberían tener. Debe. Esta es una de las cosas que tenía como tarea, María Clara. Vuélvete a leer el Hay que no tema hacemos de y dejarla más mal vendida. Es que ella haciendo cara, no pregunten, que no pregunten de los personajes, que no pregunten. Corten eso, Corte, ya. La dejamos más mal parqueada aquí. Era como, no, yo no trabajo No, en pues- eso. ¿Cómo ahora sí me van a echar, hijo de madre? Acabo de perder el trabajo. Y para este tiempo de COVID, fue madre. Gracias, se les aprecia. Tranquila que después de esto usted vea directico al estrellato, usted ya no va a necesitar trabajar. Ya voy a poder vivir de los fans. Claro. Haz algo. Si no sabes la historia bien, invéntatela como yo. Hay una herencia en medio y listo. ¿Puedo ser aquí como los honorables políticos? Otra pregunta. Otra pregunta. Siguiente Otra pregunta. pregunta. Esa pregunta le quedaría mejor a mi contendiente. Sí, pásesela a otra pregunta, por favor. No, pues en general, el bobo del tranvía y la loca Margarita, sí, mejor dicho, sí fueron, hasta donde yo tengo entendido, personas que existieron en la vida real. Claramente se construyen otras ideas, sí, a partir de lo que la gente empieza a escribir o a hablar sobre ellos. Y en general en Bogotá hay muchísimas, yo no sé cómo decirlo, como personajes de la ciudad bien interesantes que uno podría entrar a analizar. Por ejemplo, las mujeres que llevaban el agua
sí, en la época de la colonia sobre todo, pero también posteriormente, incluso en el siglo pasado, que eran conocidas como las aguadoras, las lavanderas, quienes se encargaban de lavar la ropa, por ejemplo, Ajá. en el río San Francisco, hablando de ríos que hay en el centro, y hay un montón de gente, y me acuerdo que en uno de sus episodios pasados hablaban de la canción de la múcura. Sí, claro. Entonces, Múcura, esa cabeza, canción de la múcura, A mí me hace bailar, casi que la menciona. la que uno se aprendió en flauta, porque es que eso lo tenían que enseñar en el colegio, que usted sí o sí se aprende la múcula en flauta. La que Camilo nunca se pudo aprender. Ay, me enseñaron fue escuchar más la canción de la alegría. A mí no me enseñaron la múcura, si no eso hubiera sido un hit. A mí me van a enseñar la múcura, no pude. El himno de alegría, no pude. Después, noche de tampoco pude. El último, el profesor, ¿sabe qué hizo conmigo? Me dio 2 cucharas de madera para que yo hiciera pa. Lleva el ritmo, ping. Sí. Usted es muy otro para la flauta, amigo. Pero marcar eso es difícil, Pero pues es que quiero hacer pa, 1, 2, 3. Pa, 1, 2, 3. Pa, ¿no hacía más? No, pero ya me lo imagino, él ahí tenía que hacer pa. Y ya me lo imagino él. Para. Sí, claro, poniendo a todos a correr. Sí. Igual, ya entendemos de dónde salió lo de la percusión de la magaleña. Él lo lleva en la sangre. El ritmo, los Bueno, tiempos de la música. No se burlen están- más de mi cuenta. ¿Qué pasó con la múcura más bien? Pues que esa canción es una clara referencia a ese oficio de las aguadoras, que llevaban estas múcuras gigantes muy pesadas en su cabeza y que tenían que llevarle a las distintas casas el agua desde los chorros y las pilas que tenía la ciudad, ¿sí? Porque es que además en mi querida patria, uno cree que en el siglo XX, es decir, en el siglo pasado, pues ya, o sea, pasamos a 1900 y automáticamente aparecieron los acueductos y mejor dicho ya todo eso estaba instalado en la ciudad y todo el mundo tenía agua y somos felices. Y no, claramente eso no fue así. O sea, las aguadoras, si ustedes miran un periódico de, no sé, de 1934, de 1900, creo que incluso 38, todavía era un oficio que existía. Sí, es decir, había personas que debían ir a los chorros por el agua para abastecerse de agua en sus casas, ¿sí? Entonces, hay muchos personajes, de pronto tal vez un poco más anónimos, que nos hablan un poco de cómo era la vida en la ciudad.